Entonces, antes de ir comenzando con todo, sí es importante que cada uno de estos recursos los vayamos revisando punto por punto. Yo entiendo que hay a veces palabras medio raras y medio extrañas que no logramos comprender, pero para eso también tenemos lo que es el buscador de Google, para lograr comprender de mejor manera las palabras medio raras o extrañas que tengamos ahí en los textos y no logremos comprender. Recuerden, la lectura es sumamente importante en este modelo educativo y no solamente en este, sino en toda la vida. Todo el tiempo tenemos que leer, tenemos que encontrar ese gusto por la lectura para poder entonces comprender lo que otros transmiten a partir de la escritura. Asimismo, nosotros también en estas actividades y en todas las que vengan, nosotros también tenemos que saber redactar nuestro pensamiento. Pero este pensamiento debe ser ordenado, debe ser metódico, debe tener un orden, un control y sobre todo debe tener una muy buena argumentación. La argumentación hace referencia a fundamentar adecuadamente lo que yo quiero transmitir. Por eso no se trata únicamente de copiar textos y pegarlos. Dejemos de hacer esas actividades de esa forma. Otro, de buscar en internet todos los blogs que tengan que ver con la prepa en línea para poder piratearme esta actividad y rápidamente la entregue y únicamente cambie 2 o 3 cosas y a veces ni me doy cuenta y ni cambio el nombre del facilitador ni me cambio el nombre. Entonces así lo subo y nos parece que no nos damos cuenta, pero sí nos damos cuenta. Por eso, importante, número 1, revisar todo lo que son los recursos de nuestra semana de trabajo. Y precisamente es a lo que vamos ahorita. Fíjense, aquí nos habla del primer recurso, nos habla de un conocimiento científico. Perfecto. Entonces, recursos de estudio. El primer PDF es conocimiento científico. Vamos a irnos entendiendo bien y vamos a ir captando precisamente lo que quiere decir esto de conocimiento científico. De lo contrario, pues vamos a tener grandes problemas para poder nosotros comprender las cosas. Vamos allá. Primero, el conocimiento científico. Y nos dice el material de apoyo. La ciencia suele definirse como un conocimiento que garantiza su validez. Validez significa que es cierto, que no tiene nada de mentira. Todo lo que se analizó, se investigó, tiene sustento, ¿sí? Científico. Es decir, no nada más me lo inventé. Es totalmente verídico, es real. Entonces, la cual se distingue de las opiniones o creencias. No es lo mismo creer o pensar que garantizar que sea verdad. Existen distintas posturas en torno al tipo de garantía que la ciencia le da a la validez de su conocimiento. Por ejemplo, evidencias. ¿Qué evidencias tienes para lograr decir que esto es verdad? Argumentos. Pues te justifico, te fundamento que a partir de lo que yo investigué, lo que hemos descubierto es esto. Esos son los argumentos. Consenso general o consistencia lógica. Tenemos que dar lógica y consenso a toda esa información. No solamente porque me dijeron esto es verdad, yo voy a suponer que todo es completamente cierto. Tenemos siempre que buscar fuentes, tenemos que siempre buscar y consultar otros medios electrónicos o incluso físicos, que son los libros, para entonces saber a ciencia cierta, vuelvo a nombrar la palabra ciencia cierta, que eso es verdad. No es nada más dejarme llevar por lo que me están diciendo. Y eso pasa normalmente cuando vemos las noticias, cuando leemos noticias, cuando escuchamos noticias o cualquier otro chisme que nos llegue a nuestros preciosos y queridos oídos. Entonces, si nosotros no entendemos, si no atendemos esto, pues obviamente vamos a tener grandes complicaciones para encontrar la verdad. Y aquí, por ejemplo, nos pone un ejemplo de consenso general de científicos. Todo lo que una persona dice que es verdad, bueno, pues entonces vamos a hacer un consenso y lograr entender que si es cierto lo que dices o es falso lo que dices. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos dice el conocimiento científico.
Ahora, los inicios del conocimiento científico. Según Galileo, el principio de movimiento natural hacia la Tierra explica la caída de las rocas. Según esto, Galileo Galilei pues decía eso. Pero ahora tenemos que entender esto. El estudio de la esencia de las cosas por lo que fueron hechas, eso es esencia, primera concepción de ciencia. Las primeras reflexiones sobre el conocimiento científico surgieron en la antigua Grecia con el estudio de la esencia de las cosas. Ahí empezó a darse los primeros pininos del conocimiento científico en la antigua Grecia, allá muy lejos, ¿no? Entonces empezaron a ver lo que es la ciencia, pero a partir de la esencia de las cosas, para saber que los objetos pesados caen al suelo cuando los soltamos. No buscamos la respuesta de sus características sensibles, como color, sabor, textura, olor, pues no todas las personas perciben lo mismo. Y eso es muy importante. Por eso es que la ciencia existe, para determinar y decir que esto es verdad. Una verdad absoluta. Eso es ciencia. Porque cada uno de nosotros percibimos de manera diferente las cosas que pasan a nuestro alrededor. Por eso lo del foro aprendiendo, que tú dices en tu comunidad cuál es un fenómeno que ha sucedido, cada comunidad lo percibe de forma distinta. E incluso me atrevo a decir que en cada una de sus casas, cada uno, si los que viven en departamentos, seguramente en tu departamento, en tu familia, también lo perciben de una forma. Le preguntas al vecino, lo percibe de otra. Le preguntas al de arriba, lo percibe de otra. Le preguntas al de abajo, lo percibe de otra. Incluso, pregúntale a tu hijo, pregúntale a tu esposo, pregúntale a tu esposa, a tu amiga, a tu novio, y lo percibe de manera distinta. Imagínate la vida así, que todo mundo percibiera las cosas de todos sabores, de todos colores, y que nunca encontráramos una verdad que nos llevara o que nos orientara a un justo medio. Por eso es que la ciencia se empieza a desarrollar desde ese entonces, con muchas preguntas. Desde entonces la filosofía también tiene que ver mucho. Las preguntas, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede aquello? ¿Por qué se cayó esto? ¿Por qué se levantó aquello? Siempre las preguntas nos van a dar la respuesta a muchas cosas, pero siempre llevando el método científico. Perfecto. Después, esta noción clásica de ciencia pretendía garantizar la validez de su conocimiento por medio de la demostración. Demuéstramelo. Oye, que te vi con la otra. Ay, a ver, ¿quién te dijo? No, pues mi comadre, a ver, demuéstramelo. ¿Vieron que hasta en la parte más chafa de la vida se encuentra la validación? Necesitamos validar. ¿Sí? A ver, dime, ¿cuáles son tus fundamentos? ¿Cuál es tu argumento para que me digas esto? ¿Sí? Todo esto viene a partir de la filosofía y a partir de la ciencia, a partir también de querer validar el conocimiento. Bien, por medio de la demostración de sus afirmaciones como parte de un sistema coherente, pues todas ellas se derivan de principios concebidos como verdaderos. Los ejemplos más claros de este ideal de ciencia los encontramos en la aritmética, en la geometría. Recordemos uno de los axiomas o principios básicos de la aritmética. Para cualesquiera números que llamaremos m y n, m más n igual a n más m. Algo raro. Yo de matemáticas pues sí conozco, pero no tanto. Entonces ahí vamos a tener precisamente algo que descubrir. A partir de este principio se sabe que el orden en el que se coloquen los elementos que se van a sumar no altera el resultado. ¿Sí? Y esto justifica la validez de que 3 más 2 es igual a 2 más 3. El orden de los factores no altera el producto. Creo que esa es lo que la sabemos todos. Entonces, sistema de verdades, y así también nos habla de muchas cosas en forma de concebir la ciencia como un sistema de verdades, ha perdurado durante muchos siglos. Durante la Edad Media, por ejemplo, todo lo que se investigaba tenía que estar en armonía con los principios de la Iglesia y las Sagradas Escrituras. De ahí que muchos pensadores fueran censurados por intentar explicar las cosas de un modo distinto. Lo que sí se ha mantenido del ideal clásico de ciencia es la exigencia de que los objetivos y principios de cada disciplina o proyecto de investigación tengan coherencia y no se contradigan.
Es decir, para ser válido, no debe contradecirse un principio con el otro. Si hay una contradicción, no es válido. No existe tal evidencia como cierta. ¿Sí? Entonces, para que esto sea válido, para que sea realmente concebido como verdadero, debe tener evidencia sustentada y que no se contradiga. ¿Ok? Entonces, ¿todo va bien hasta aquí? ¿No hay ninguna duda, ningún problema? Hasta ahorita todo bien. Perfecto, excelente. Entonces, vamos a ir caminando y pues ahí me van diciendo, apenas se van metiendo algunos otros, pero no importa. Bien, entonces, esto es a grosso modo lo que nos menciona la plataforma con el conocimiento científico, ¿no? Hay una pregunta, ¿es posible predecir el comportamiento de los fenómenos? Dice, la formulación de leyes y teorías no solo tienen la finalidad de describir lo que pasa, sino que además buscan predecir el comportamiento de los fenómenos. Pongamos, por ejemplo, la reacción de los metales con el calor. El investigador tendrá que llevar un registro fidedigno. Fidedigno es que sea fiel con lo que observa. Si yo observo un fenómeno, tengo que ir anotando cada cosa que pasa con ese fenómeno. Por eso es que debe tener registros fidedignos de lo que está llevando, de lo que está analizando o experimentando. Bueno, de lo que observa al calentar distintos tamaños y tipos de metales, por ejemplo, el oro, la plata, el cobre, etc. Con la finalidad de hallar una característica común que pueda enunciarse como ley. En este caso, las características comunes que se descubre por medio de la observación y la experimentación es que todos los metales se expanden con el calor. Una vez establecida la ley, esta debe servir para explicar y predecir el comportamiento de los metales. Hay que saber diferenciar dos puntos. Primero, teoría. Una teoría no es ley, ¿ok? Una teoría es algo que estamos estudiando y que observamos, pero no está completamente sustentada, no está comprobada. Por eso es que son teorías. Por ejemplo, la teoría del Big Bang, esa es una teoría, no está comprobada. ¿Sí? La teoría de la evolución, Charles Darwin, no está comprobada. Sin embargo, se agarran de esas teorías para seguir investigando. ¿Ok? Entonces, teoría no es igual a ley, es decir, no está comprobada. Versus, al contrario de las leyes. Las leyes como tal están 100% comprobadas. Son verídicas y llevaron todo un contenido, todo un método que nos llevó a decir que eso es completamente verdadero y que se aplica para todo. ¿Sí? Por ejemplo, la ley de la gravedad. ¿No me crees que exista la ley de gravedad? ¿No me crees? Pues bueno, yo te invito, aviéntate de 3 pisos y vas a ver que la gravedad va a ser lo suyo y te vas a dar cuenta que sí existe. Esa es una ley, ¿sí? Que está observada, que está precisamente bien marcada, bien, que es fidedigna, que es verdadera y que aplica para todos. Entonces, esa es una ley. ¿Sí? En este caso, nosotros en la parte social, en la parte política, pues también hay leyes, ¿no? Y una ley se cumple. Una ley es para todos. No nada más estés en Chihuahua, no nada más estés en Cuernavaca, no estés nada más en la Ciudad de México, no estás nada más en Guerrero, en Veracruz. No. Si es una ley para lo que es el país, se debe cumplir porque es una ley. ¿Ok? Entonces, ahí está la diferencia más o menos de esto. Perfecto. La autocorrección de la ciencia. Una tercera concepción de la ciencia es aquella que afirma que lo que garantiza la validez del conocimiento científico es su capacidad de autocorregirse. Pongan atención en esto porque creo que en alguna de las dos actividades está pidiendo esto del autocorregirse. Fíjense bien lo que quiere decir. Esto quiere decir que la ciencia reconoce que sus afirmaciones carecen de certeza absoluta. Parece ser que es contradictorio, ¿no? Pero entonces, ¿hay una autocorrección de la ciencia? Pues a veces sí,
¿Qué quiere decir esto? Que la ciencia reconoce que sus afirmaciones carecen de certeza absoluta. ¿Y por qué dice eso? Porque esto es dinámico. Todo el tiempo los fenómenos naturales van cambiando. Entonces, a lo que se había estudiado, tal vez en algún fenómeno, esto se va modificando. Por eso es que nos carecen de certeza absoluta. Algunos, no todos. Por eso es importante, porque de lo contrario, pues no existiría la autocorrección de la ciencia. Diríamos que la ciencia siempre es absoluta, pero no, también existe esta parte para algunos puntos, algunas situaciones en específico. Bien, entonces, nos dice que sus afirmaciones carecen de la certeza absoluta, lo cual le da la flexibilidad necesaria para soportar las correcciones que los investigadores proponen para mejorarla. Y es lo que les hablaba hace un momento. Entonces, si son absolutas, ya no cabe ninguna corrección. Pero si algún investigador descubre algo nuevo sobre el mismo fenómeno, como la ciencia es absoluta, olvídalo, ya no puedes. No, por eso es que también ellos como que se ayudan para que no haya problema y entonces se hace flexible. Por eso es que este fenómeno que se les llama la autocorrección de la ciencia. Es decir, sí se puede. ¿Por qué? Porque si esto se sigue analizando, se sigue investigando, pues obviamente debe surgir alguna situación adicional a lo que ya habían investigado algunos. ¿Sí? Entonces, tenemos que estar muy atentos en esto. Las propuestas teóricas más conocidas de esta concepción de ciencia son el falsacionismo de Popper y los paradigmas científicos de Kuhn. Nombres raros, pero bueno, vamos a ver. El falsacionismo. Para el falsacionismo, para ese trabalenguas, la investigación científica comienza con el planteamiento de una posible solución a un problema que no han podido resolver las teorías existentes. Esta propuesta de solución o hipótesis quiere decir, sobre un mismo evento yo tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si la pelota la botaras con agujas punzocortantes? ¿Qué pasaría? Esa es una hipótesis. ¿Sí? ¿Qué pasaría si esa misma pelota la pusieras a botar en agua? Hipótesis 2. ¿Qué pasaría si la misma pelota la pusieras a botar en flores? Hipótesis 3. Entonces, tenemos que ir buscando los significados más o menos de las palabrejas. Hipótesis quiere decir eso. La elabora el científico echando mano de su imaginación. ¿Vieron ahí? La hipótesis se va generando a partir de tu imaginación. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si una muchacha o un muchacho me hace ojitos, inmediatamente mi hipótesis es, ¿qué le habré gustado? A lo mejor le gustó mi cabello. Hipótesis 1. No, pero fíjate bien, no me estaba viendo el cabello, estaba viendo más abajo. Posiblemente le ha de haber gustado mi boca. Hipótesis 2. No, fíjate que no, me estaba viendo un poquito más abajo. Hipótesis, pues ¿qué hipótesis será? Y ahí estamos generando las hipótesis, ¿sí? Si se dan cuenta, la parte científica siempre la tenemos desde siempre, ¿eh? Todo el tiempo, pero obviamente no la tenemos consciente. Por eso es que a veces nos limitamos tanto a seguir preguntando y a seguir investigando y a seguir husmeando en cosas. Dije husmeando, no estar de metiches, es distinto. Entonces, a partir de la imaginación, de la creatividad, de las expectativas y creencias, entre otros elementos subjetivos. ¿Y subjetivos por qué? Porque no todos sienten ni piensan lo mismo. Es a partir de la persona quien los ve, quien los siente, quien los dice. Por eso es que esto es subjetivo versus objetivo. Objetivo es claro, determinante, es. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes tienen un celular y el celular es negro, eso es objetivo, es negro. Pero si de repente alguien no alcanza a ver bien y dice, no, es verde, se convierte en subjetivo, pero no el modelo, no el celular, sino la persona que lo percibe. Por eso es que las palabras tienen que ver mucho en el contexto y en cómo se están utilizando. Entonces, todo esto de las hipótesis tienen que ver y echan mano de la imaginación, creatividad, etc. A partir también
pues, de elementos subjetivos. De esta forma, la investigación inicia con un esbozo o propuesta expresada claramente para que pueda ser sometida a prueba. El siguiente paso consiste en intentar demostrar. Ok, tienes tu hipótesis, ahora vamos a demostrarla. ¿Cómo demuestro? Con el ejemplo de la muchacha. Pues bueno, pues tengo que ir a preguntarle. No hay otra forma, o bien preguntarle a la amiga, pero sí tengo que ir a demostrar, tengo que intentar demostrar lo que mi hipótesis dice por medio de la observación y la experimentación, que esa hipótesis u ocurrencia es falsa o es verdadera. Entonces yo voy con la muchacha y le pregunto, oye, ¿sabes qué? Mira, te he observado, que me ves fijamente y pues me surge la curiosidad, no le vas a decir, me surge la hipótesis, pero bueno, me surge la curiosidad de que quiero comprobar que sí te gusto y a lo mejor de repente lo que te estaba viendo pues era el moco que tenías colgado, ¿no? Y entonces pues bueno, ni modo, no era que eras guapo o que eras guapa, simplemente que tenías por ahí un moco que te estaba haciendo ruido y entonces era eso. Y entonces ahí ya lograste determinar que es verdad o que era falso. Y así nosotros también demostramos el método científico. Y así terminamos con esta parte de este documento y pues bueno, nada más con lo que es el lenguaje de la relación del hombre, el conocimiento científico tiene estos puntos: la presencia, la ciencia normal, la crisis del paradigma y revolución científica. Bien, entonces, a partir de esto, paradigma, para lograrlo comprender un poquito, paradigma es... y muchos hemos escuchado esa palabra paradigma y la hemos incluso nosotros tomado como parte de nuestro vocabulario. Oye, es un paradigma. ¿Y paradigma qué es? El paradigma simplemente es algo que nosotros creemos como cierto, como verdadero, pero es falso. Eso es un paradigma. Es algo que yo creo como verdadero o me hacen ver como verdadero, pero es falso. Entonces, eso es un paradigma. ¿De acuerdo? Por eso aquí nos pone un ejemplo. Durante varios siglos se pensó que la Tierra era el centro del universo y que a su alrededor giraban las estrellas, el Sol y el resto de los planetas. En varias ocasiones los astrónomos de diversas épocas se toparon con dificultades para explicar los fenómenos naturales partiendo de esta concepción del universo. Estas dificultades se fueron acumulando hasta que algunos científicos comenzaron a plantear otras teorías sobre el orden del universo. Y ese es un paradigma. Era un paradigma, ¿sí? Y así podemos encontrar varios. Por eso, importante, lean. Ese es el primer documento que nos propone la plataforma y creo que no hay ningún problema hasta aquí. Fíjense, vamos a un esquema que nos muestra características de la ciencia. Pongan atención, por favor, porque esto también viene en sus actividades. Y si de verdad ustedes logran comprenderlo al 100, las actividades se van como agua. O sea, las van a contestar súper facilísimo. Fíjense bien, características de la ciencia. Tiene 5 características. La primera, sistémica. Sistémica. Hay que entender la palabra sistémica porque tiene diferentes significados. Por ejemplo, sistema quiere decir que hay un grupo de cosas, personas o aparatos que trabajan a partir de un grupo. Ese es un sistema. Por ejemplo, nuestro grupo de esta generación, el que estamos atendiendo, el que ustedes están conmigo y yo con ustedes, pues somos un sistema. Si todos entregan las actividades, excelente, pero si el facilitador o el asesor no las califica, malo. El sistema se descompone. Pero si todos entregan y el asesor califica, todo marcha bien. Es un sistema, pero en la parte científica, el sistema tiene que ver con otra cosa. Y ahí tenemos que entender claramente esto. Fíjense, sistémica. Debe aplicar y respetar ordenadamente las etapas que establece el método científico. Es decir, la generación del nuevo conocimiento debe ser muy ordenada. Y lo estuvimos viendo hace ratito. Tiene que tener sus pasos. Hipótesis, observación, experimentación, análisis y comprobación. Eso es sistémica. Es decir, esa es una característica fundamental de la ciencia. Debe seguir ese orden. No puede saltarse.
No puedo llegar a la experimentación si primero no tengo mi hipótesis. Ni siquiera puedo llegar tampoco porque no tengo la observación. Entonces necesito llevar un orden. Eso tiene que ver con la primera característica de la ciencia. Debe ser sistemática. Debe aplicar y respetar ordenadamente sus etapas. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Necesito que me digan sí, porque de lo contrario esto está de la jodida, ¿eh? Necesito que ustedes me digan sí, está claro. Porque en las actividades les van a preguntar al respecto de esto. Y sí, lo voy a revisar muy bien y si se equivocan, no después me estén diciendo, maestro, ¿le puedo subir otra vez la actividad? Ya corregí. No. Por eso es importante que ustedes revisen, comprendan bien y suban. De lo contrario, chin, ahí me equivoqué. Maestro, ¿lo puedo corregir? Entonces, ya cuando lo califique, entonces no. Calificado el asunto, chivo saltado, chivo pagado. Entonces ya no hubo chance. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Siguiente característica. Por ahí alguien cierre su micrófono, por favor. Siguiente, metódica. Nos habla de método. Aplica rigurosamente el método científico, es decir, el estudio formal de los procedimientos. Ahora, se parece a la sistemática, pero no es lo mismo, ¿eh? Aunque estemos hablando de los mismos métodos, no significa lo mismo. Sistemática habla que lleva un orden exacto, ¿sí? No se salta de lugares. Eso es una característica, no se salta. Va del 1, 2, 3, 4, 5. Nada de 3, 5, 4, 1. Ahí ya no sería una característica de la ciencia. ¿Sí? ¿Vamos bien? Metódica, aplica rigurosamente el método científico. O sea, no hay forma para decir esto es verdadero si yo no sigo el método científico. ¿Ok? Entonces, esto nos habla de todas las fases anteriores para el método científico. Las lleva al 100%. Otro punto que ya habíamos hablado, objetiva. Siempre debe tratar de encontrar la verdad de los fenómenos que estudia. No admite lugar a dudas sobre los objetos de estudio. Siempre es objetiva. No lo entiende como yo lo entiendo, es decir, no lo percibe. La ciencia en sí misma no tiene sentidos para percibir, sino que es objetiva al 100%. Nada de que, bueno, es posiblemente, no. Es objetiva y trata siempre de llevar las cosas a la verdad. Siempre. ¿Ok? Siguiente característica. Es verificable. Los conocimientos que genera la ciencia se pueden comprobar de forma racional. ¿Racional qué significa? De pensamiento. De la razón. Es que tienes razón. Sí, pero ¿qué significa que tienes la razón? Sino que esto lo pensaste bien. Está bien pensado. Se verifica a partir de algo razonado, algo que tiene sentido y es objetivo. ¿Sí? Es como yo, por ejemplo, decirles ahorita, volteen a su espalda y van a ver un elefante de 1000 colores con alas y un cuerno de unicornio. Entonces, y si tú volteas y lo encuentras, híjole, mándame un mensaje porque es urgente la atención, pero si no lo viste, entonces estamos hablando de algo subjetivo, de algo que no existe, es algo que no es racional, algo que pues, estás medio mal, o sea, ¿cómo está la onda? O sea, ¿qué me estás diciendo? Eso es irracional. Y la ciencia no va ni por lo irracional, ni tampoco por lo subjetivo. ¿Ok? Siempre es objetiva y siempre es verificable. No se anda con cositas, ¿sí? Lo verifica. ¿Ok? Es el ejemplo que, para que quede claro, es el ejemplo de la chava y del chavo, ¿no? O sea, si yo nada más me quedo con las ganas de ir a preguntarle si le gusto o no le gusto, entonces ahí no verifiqué. Entonces ahí nada más me quedé con la parte de la emoción. Sí, le gusté. Sí, pero quién sabe, no lo verificaste, no lo comprobaste, entonces nunca supiste. Y ese es subjetivo. ¿Por qué? Porque yo creo que sí le gusté. Pero eso es subjetivo porque es para ti, pero nunca lo comprobaste. ¿Sí? Así es. La parte objetiva es voy, pregunto, verificable. Con razón, con toda la razón me dice, no, era el moco que tenías colgado, no me gustas. Chispas, pues bueno, ya lo comprobé.
y eso es parte científico. Y si te dijo, no, sí me gustas, entonces ya la hiciste. Entonces, doble premio para ti, porque aprendiste de la ciencia y aprendiste que sí le gustabas. Entonces, ahí está el ejemplo. Y por último, tiene característica modificable. En la ciencia no todo es definitivo ni totalmente exacto, pues las teorías y los saberes pueden cambiar en el transcurso de la historia a medida que se realizan nuevos descubrimientos. Y eso también ya lo habíamos revisado con el documento anterior. Si se dan cuenta, todo va enlazado, por eso es importante que ustedes lean, por favor, lean. Es bien fácil. Todo lo que viene en las actividades, vuelvo a repetirlo, viene en estos recursos de la plataforma. Pues bueno, ahí están las características que son 5, las vuelvo a repetir: sistemática, metódica, objetiva, verificable y modificable. ¿Ok? Entonces, ya habiendo visto esto de las características de la ciencia, ahora vamos con el material 3. Esto es muy importante, queridísimos estudiantes, es sumamente importante. Bueno, todo es importante, pero esto está enfocadísimo, porque no sé si es en la segunda actividad, les van a pedir un cuadrito, ahí bien bonito, así que hagan ustedes en Word, donde expliquen esto a partir de unas lecturas, obviamente, que nos hablan de una situación, de una situación natural, ¿sí? Entonces, necesitamos entender bien esto. Pongan atención. Ciencia. El concepto se deriva de la palabra griega scientia, que significa conocimiento. Sin embargo, es importante reconocer que hay conocimiento no científico. No me digas, maestro, ¿a poco no todo es científico? Pues claro, ya lo habíamos visto antes. O sea, hay cosas, para ver cosas objetivas, también debe haber cosas subjetivas. Entonces, lo que es subjetivo no pertenece a la ciencia. Pero vamos a ir explicando esto chistosamente. Entonces, hay conocimiento no científico al que se denomina empírico. Palabra, subrayenla, empírico. ¿Cómo aprendiste? Pues yo aquí nada más empíricamente. Ay, ¿y qué es eso? ¿Con qué se come? Ah, no, pues sí está padre, ¿eh? Luego me das los datos de la escuela, ¿no? Por ahí. No, empírico hace referencia a otra cosa. Y ahorita vamos a ver a qué hace referencia. El cual se basa en las experiencias y en lo que percibimos por los sentidos. Eso es empírico, de manera empírica. Es decir, si yo aprendí a tejer, nada más viendo, sin ir a un curso, yo aprendí de manera empírica. Si yo aprendí a cocinar un postre súper delicioso y nadie me enseñó, es más, ni YouTube, nada, así viendo a la abuelita o viendo a mi mamá, y lo aprendiste y te queda de rechupete, ¿qué significa? Aprendiste de manera empírica, a partir de tu experiencia y a partir de lo que percibes, del olfato, del oído, del tacto, del gusto, de la vista, ¿sí? Y que también es utilizado por los científicos durante la observación y experimentación. Esas son dos partes del método científico. ¿Sí vamos bien? Entonces, la parte empírica es a partir de nuestras experiencias y lo que percibimos a través de los sentidos. Luego, la ciencia es el conjunto de conocimientos estructurados sistemáticamente. Recuerden, es una característica de la ciencia. Es una actividad que se caracteriza por buscar las causas de los fenómenos. Pues claro, la ciencia ¿para qué existe o para qué existió? Pues para dar respuesta a los fenómenos que pasaban hacia afuera de uno o hasta incluso dentro de uno, ¿sí? Entonces, para eso existe el método científico y para eso existe la ciencia, que intenta dar explicación. ¿Cuáles son las causas de este fenómeno? ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, ejemplo burdo y chafa, y espero no molestar con este ejemplo, pero es, por ejemplo, ustedes tienen mucha sed, toman mucha agua y después al cabo de media hora, una hora que tienen ganas de ir a hacer, pues pipí, ¿no? Entonces, el científico dice, interesante. Ese sujeto, después de media hora de tomar un líquido, pues va y lo desahoga.
Oh, interesante. Vamos a hacer experimentación. A ver, dale otro vaso, a ver qué pasa. A ver, otros 5 minutos. Oh, interesante. A ver otra vez. Y eso es lo que intenta buscar el método científico. ¿Sí? Ejemplos medio chafas, pero bueno, intento que todo esto lo logremos comprender porque es lo que vivimos normalmente todos los días. Pero no nos damos cuenta porque estamos viviendo de manera automática. ¿Sí? Incluso porque entonces nosotros vemos el sol que sale como si estuviera moviéndose el sol, entonces uno dice, es que el sol se mueve. No, pues es la tierra la que se mueve. Pero entonces esto es lo que tenemos que ir descubriendo nosotros a partir de nuestras hipótesis, de nuestras preguntas. Bien, entonces, esto lo realiza por medio del método científico con el cual se construyen hipótesis, se hacen experimentos y se llevan a cabo investigaciones empíricas. Ahora ya entendemos que es una investigación empírica. ¿Qué es una investigación empírica? Fácil, es averiguar a partir de la experiencia de cómo es que yo siento o se perciben las cosas que pasan alrededor. Esa es una investigación empírica. Entonces, ya estamos aprendiendo, entonces es interesante, por eso les digo que esto es fabuloso, pero tenemos que leer, porque es fascinante. Y obviamente todo el tiempo nosotros estamos haciendo investigación, todo el tiempo. Obviamente investigación empírica, claro está, pero al fin y al cabo, investigación, todos somos científicos. La ciencia busca comprender cómo y por qué suceden los fenómenos a los acontecimientos. Cuando logra comprender o explicar su objetivo de estudio, cuando lo logra, ¿sí? Fenómeno o acontecimiento, se desarrolla un conocimiento científico. ¡Ah, interesante! ¿Vieron la diferencia? Conocimiento no se le puede llamar al empírico, sino que eso lo vemos, ya lo explicamos a partir de la experiencia. Eso es investigación empírica. Pero cuando se logra, ¿sí?, comprender y dar respuesta a lo que estamos estudiando de manera empírica, ¿cómo se le llama? Conocimiento científico. Y claro está, dice aquí, un beneficio de la humanidad. Por ejemplo, los medicamentos, avances tecnológicos, construcciones seguras, medios de comunicación eficaces, etc. ¿Sí? Entonces, todo esto está muy interesante y vamos para abajo, que es más interesante, y quiero que lo pongan mucha atención porque de lo contrario vamos a tener problemitas. Pero bueno, entonces, vamos abajo. Clasificación de las ciencias. ¿A poco la ciencia se clasifica? Sí se clasifica. Y ahorita vamos a entender en qué y en cómo. Porque es en la segunda actividad donde nos pide un cuadrito que hagamos y hay una pregunta en específico donde nos dice qué onda con esto que vamos a ver ahorita. Por eso es importante que lo analicemos. Dice, las ciencias están divididas en fácticas y formales. La ciencia está dividida o se clasifica ¿en cuántas? En dos. Únicamente en dos. ¿Cuáles son? Fácticas, no fáticas, fácticas, con C y acento en la A, fácticas y formales. ¿Ya lo notaron? Vayan viéndolo. La clasificación de las ciencias se divide en dos, fácticas y formales. Ya que las fácticas tienen como objeto de estudio los fenómenos sociales y físico-naturales. Ahí está un detalle importante. Anótenlo, subrayenlo, véanlo, chequenlo, por favor, grábenlo, a ver cómo carambas. Pero bueno, esto se va a quedar grabado para que después lo revisen nuevamente. Fíjense bien. Dice, lo que son la clasificación de la ciencia fácticas tienen como objeto de estudio los fenómenos sociales y físico-naturales. A su vez, las formales, ya nos está hablando de la siguiente clasificación, tienen como objeto de estudio los objetos puramente abstractos, es decir, no fenómenos hacia afuera, por ejemplo, las matemáticas, la física, la química, cosas abstractas. Observa el siguiente esquema para conocer más acerca de ellas. Bueno,
Aquí nos da un mapita conceptual muy interesante donde nos divide. La ciencia se clasifica en fácticas y formales. En la fáctica predomina el conocimiento empírico y formal. Ya dijimos que era el conocimiento empírico, ya sabemos que es esa onda, que es a través de lo que experimento, de la experiencia, de los sentidos y de todo lo que veo ya hacia afuera. Y formales, predomina conocimiento racional, o sea, bien Einstein, ¿no? Bien acá, bien así, bien concentrado tú, ¿no? Entonces, bien Marie Curie, todo este rollo, o sea, bien así. Entonces, todo centrado en el pensamiento, muy racional, rectito, así, derecho, todo objetivo. Y el fáctico es más subjetivo, ¿sí? Se dedican a la fáctica, comprender acontecimientos sociales y, fíjate, comprender acontecimientos sociales, ¿sí? Y explicar hechos físico-naturales. Comprender acontecimientos sociales. Pues qué pasó con la guerra de no sé qué pasó con los no sé qué pasó en el año del no sé cuánto, por qué la Revolución Francesa, por qué la Revolución de ahora. Eso lo logra hacer o se dedica lo que son la clasificación de la ciencia fáctica, ¿sí? Y por eso dice aquí, mediante la historia, mediante la sociología y mediante la antropología, el conocimiento del hombre. Sociología a partir de cómo se desarrolla y cómo convive el hombre. Y la historia, pues la unión de estas dos, cómo es que se hizo toda la historia, que lo dijimos la vez pasada, ¿no? Que debe haber algo escrito, fundamentado, grabado, lo que sea, pero que debe haber fundamento para que esto se convierta en historia. De lo contrario, se quedó en el olvido y en la mente de muchos. Y lo que es explicar hechos físico-naturales, pues esto habla ya de lo que son los huracanes, que lo que son los temblores, que son lo que está sucediendo, un fenómeno que no es controlable por el hombre, y del otro lado es completamente controlable por el hombre, pero aún así le vale y entonces sigue haciendo sus desastres. Pero es distinto a lo que son los hechos físico-naturales. Si vamos bien, vamos explicándonos bien, y esto se ayuda a partir de la biología, de la física y de la química, para intentar dar explicación a los fenómenos. Y por otro lado, tenemos lo que es las formales, que predomina el conocimiento racional, el pensamiento, lo objetivo. Se dedican a razonar, a construir abstracciones por medio de la lógica, estadísticas, números, matemáticas. ¿Sí? ¿Vieron la diferencia? Por un lado, todo lo centrado, todo lo cerrado, y por el otro lado, todo lo abierto. Vamos a investigar, vamos a ver las estrellas, vamos a mojarnos, vamos a tocar. Y de este otro lado, lo racional, lo abstracto. Me quedo ahí encerrado y observando, ¿sí? Esa es la diferencia importante y esas son precisamente las clasificaciones de las ciencias, fácticas y formales. ¿Sí? Entonces, espero haber sido clarito en los ejemplos que les estoy poniendo para que cuando contesten, entonces sí lo hagan de la manera correcta. Bien, y aquí nos dice pues algunas características ya definidas de las ciencias formales. Las ciencias formales, recuerden que se clasifica del lado derecho de su pantalla en lo que es el conocimiento racional. ¿Sí? Tenemos que tienen la lógica, la estadística y las matemáticas. Y se conocen como ciencias formales aquellas cuyo objeto de estudio no es el mundo, ni la realidad físico-natural, sino los objetos puramente abstractos. Y es lo que les había comentado hace tantito, ¿sí? Y esto se va a llevar a cabo a partir de la lógica, ¿sí? De la estadística, o sea, gráficas, de todo esto de barritas circulares y de cositas, y matemáticas, pues obviamente también a partir de números, ecuaciones y demás. Por el contrario, las ciencias fácticas, que ya lo vimos, pues estas investigan lo que son las partes naturales o experimentales y las ciencias sociales. ¿Qué ha pasado con los fenómenos históricos sociales en el mundo, en México? Por ejemplo, las actividades anteriores fueron de la reforma agraria, todo este rollo. Entonces, pues obviamente eso es parte de la ciencia fáctica, porque se dedica a estudiar esta parte de lo social. Y cuando estemos haciendo el trabajo de un fenómeno natural, que es un huracán, que es un temblor o alguna cosa así, entonces ya sabemos que es ciencia fáctica y que obviamente eso lo ve las ciencias naturales o experimentales a través de la química, física, biología. ¿Sí? Entonces,
Eso era lo importante. Y por último, porque también les preguntan algo ahí interesante de qué tienen de relación una con la otra, pues inclusive aquí casi está una respuesta, ¿no? Pero no la copien y peguen, por favor, sino que hagan la propia. A partir de lo que están leyendo, hagan la propia. Nos dice: las ciencias han adoptado y desarrollado de diferentes maneras procedimientos empíricos. Ya está como que aprendimos, ya está así de, ya entiendo empírico, o sea, ya soy científico, loco, pero soy científico. Para recabar datos de los fenómenos que estudian y analizan, apoyados en la lógica, con base en procedimientos y métodos que sintetizan el conocimiento empírico con el conocimiento formal. Si se dan cuenta, se relacionan, ¿sí? Ahí está la relación, ahí está la interrelación, inter de dentro, relación que las dos hacia adentro se relacionan, ¿sí? Es, por ejemplo, bueno, pues, pongo el mismo ejemplo. Tú tienes a tu novia, tú tienes a tu esposa, tú tienes a tu esposo, tú tienes a tu novio, y si tú los ves hacia afuera o si se ven hacia afuera, no están interrelacionados, pero cuando ustedes se abrazan, se besan, se apapachan, se hacen de todo, ahí se están interrelacionando, ¿sí? Entonces ahí estamos entrando en interrelación. A lo mejor uno es más apoyado por la parte empírica y el otro está más apoyado por la parte procedimental, la parte formal del conocimiento. Y entonces ahí interrelacionamos y se encuentra un resultado. Entonces, esto no significa que las dos ciencias no jueguen un papel importante, Las dos se relacionan. Claro está, no puede vivir una separada de la otra, Importante, porque si una tengo hipótesis, la tengo que comprobar con la otra, ¿sí? Para que realmente sea ciencia, para que sea validado, comprobado. De lo contrario, me quedo nada más en la parte subjetiva y pues me quedo ahí volando. Pero entonces no es verdad lo que estás diciendo, es pura cosa chafa, es un paradigma, ¿sí? Me estás diciendo algo verdadero, pero que es falso. Eso es un paradigma, entonces hay que romperlo. ¿Y cómo se rompe? A partir de llevando el conocimiento racional, la parte formal, ¿sí? Entonces, claro que existe interrelación, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí no hay dudas. Quiero ahí escuchar sus quejas, comentarios o dudas. No hay ahí nada. ¿Todo va bien? Sí, todo bien. Excelente, bien. Y disculpen ustedes disculpen ustedes la forma como explico, pero es que tampoco hay que darle así mucho así como que, o sea, miren, queridos estudiantes, esto tiene que verse así porque la ciencia nos dicta. No, les digo, el conocimiento es divertido, el conocimiento es algo de verdad increíble. Pero tenemos que ser apasionados del conocimiento. De lo contrario, esto se hace aburrido, tedioso y chafa. Pero bueno, eso es lo importante que quería que vieran en este documento. Claro que sí va a ser muy importante y lo voy a estar revisando. Así que no me escriban puras tonterías, háganlo bien, ¿ok? Entonces, para que logremos aterrizar adecuadamente el punto. Bien, entonces, vamos a ver este cuarto. Método científico, no nos vamos a detener mucho en esto, pues aquí está el método científico: observación, planteamiento de la hipótesis, experimentación, que aquí nos falta uno que sería comprobación, y después conclusión, ¿sí? Que serían 5, pero aquí pusieron 4, o sea, ya todos siempre nos resumen. Entonces, ¿dónde está la comprobación? O sea, yo experimento, sí, y luego, ¿dónde compruebo? ¿Cómo compruebo que sí? ¿Sí? Entonces no puede haber una comprobación, no puede haber una conclusión sin comprobación, y no puede haber una comprobación sin experimentación. ¿Vamos? Entonces, abusados, y eso es lo que yo les decía. Y busquen, para eso también hay que buscar esquemas, hay que buscar información en Google, ¿sí? Y eso es bien fácil. Pues ustedes se meten a su navegador normal, acá, normalazo, después buscan en Google, ¿no? Y ahí ponen pasos del método científico. Bueno, ahí está, luego, ¿no? Y entonces le dan ahí un enter y ahí les va a aparecer un montón de información, incluso videos, incluso muchas cosas. Fíjense, el método científico por etapas, el método científico 6 pasos. Fíjense, 6 pasos, y acá nos dice que son solamente 4. Por eso hay que buscar información, ¿ok? No nos quedemos nada más con lo que nos mandan, tenemos que comprobar, tenemos que aprender a usar el método científico. Y acuérdate, esto lo aplicamos para toda la vida, para todos los momentos de tu vida, para todo. Si tienes hijos y te están choreando, tienes que comprobar, tienes que observar.
preguntarte, que es la hipótesis, experimentar, hacer la pregunta directamente, después comprobar tu hipótesis, para entonces decir, tengo la conclusión, canijo, si te fuiste de... ¿Ya entendimos? Esto es fabuloso, porque lo hacemos en la vida cotidiana todos los días, todos, sin saberlo. Así que hay que aplicarlo, pero ahora con conciencia, ¿sí? Es bien fácil, es bien fácil. ¿Por qué? Pues porque el método científico nos lleva de la mano, ¿sí? Observar, pues ¿qué significa observación? Pues observar un fenómeno, observar lo que queremos analizar, ¿sí? Eso es simple, observar lo que queremos analizar. Un fenómeno natural, pues un huracán, pues vamos a observar los huracanes. ¿Y cómo observo los huracanes? Pues estar dentro de un huracán. Entonces así observan lo que hacen estos investigadores. Entonces no pueden observar a partir de nada más ver en la tele. O sea, tienen que estar en campo, tienen que estar metidos para lograr entonces entender el fenómeno. ¿De acuerdo? Entonces observan. Después de eso, pues hay que hacer un planteamiento de hipótesis. Vamos a hacer nuestras preguntas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué causó esto? ¿Qué tuvo que ver esto con esto? ¿Qué tuvo que ver el aire caliente con el aire frío y con la humedad del aire, con la lluvia? Preguntas. Después llegar a la experimentación. Vamos a experimentar en nuestro laboratorio a ver qué pasa. Vamos a hacer esta supuesta hipótesis a ver si se cumple. Después ya comprobar. Mira, sí se cumple. Vamos otra vez al campo a ver qué sucede. Y por último, conclusión. Vamos a concluir que nuestra observación ante este fenómeno, ya sea histórico, cuando es social, y natural también, pues tiene que ver por esto. Y nuestra conclusión dice que esto es verdad. ¡Wow! Interesante. Entonces, a partir de esto, pues ya vamos a ver que dicho método científico suele tener algunas variaciones. A continuación observarás cómo se aplica en la biología, una de las principales ciencias experimentales. ¿Sí? Planteamiento del problema, número 1. Descripción, obtención de información con la observación. Esta práctica proviene del empirismo, comprobación por medio de los sentidos. Otras consideraciones, a su vez, esta etapa se divide en 5, ubicar el problema, encontrar su duración, establecer los conceptos, etc. 2, estructura del marco teórico, investigación. 3, planteamiento de una hipótesis. 4, comprobación de la hipótesis. 5, análisis de los resultados. Y 6, informe de investigación. Ya encontramos ahora sí todos. Aquí nos pusieron 4, pero aquí abajo ya nos dice todos los exactos. El primero, planteamiento del problema. Sobre la descripción y otras consideraciones. 2, estructura del marco teórico. ¿Sí? Planteamiento de hipótesis, comprobación de la hipótesis, análisis del resultado y por último lo que es la conclusión, el informe de investigación. ¿Ok? Entonces, aquí está todo interesante y aquí está todo claro. Esto es rapidísimo en esta parte. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo que crean que no están comprendiendo hasta este momento? Se vale hablar porque de lo contrario no nos hagamos responsables. Todo bien hasta ahorita. ¿Todo bien? Perfecto, Sí, así es. perfecto. Entonces vamos a ver, es que por acá quería que viéramos algo interesante. Claro, hasta ahorita. Vamos a ver ahorita. Déjenme ver. Eso es en cuanto a las fuentes de consulta. En lo que son las fuentes de consulta no vamos a ver mucho, pero sí es importante que nada, que Rincón de Vago, que Wikipedia, que monografías, que todos esos que buscan, y a veces, seamos honestos, lo buscan porque luego ahí encuentran información medio chafa. Eso no es una fuente fidedigna o una fuente académica de alto valor, ¿eh? Así que por favor ni se les ocurra ponerme eso porque al momento que lo hagan voy a revisar que en efecto y entonces si no sucede su actividad va a bajar de puntos, ¿eh? Así que pongan mucha atención en eso. Esto ya lo vimos. Déjenme ver dónde está esto. Déjenme ver dónde lo vi. Bien. Consultar información, bueno, es lo que les estoy diciendo. Es muy importante sobre eso, de buscar información en puntos exactamente que les sirvan. Es el mismo, vamos a ver, consultar información, ecosistemas no. Y vamos a ver.
Bueno, no. Aquí está. Importante. Este es dato importante también porque en la actividad también les pide algo que tienen que llenar a partir de esto. Fíjense, el término biología fue introducido en 1802 por el científico francés Jean-Baptiste, un nombre raro. Su etimología es bios, vida, logos, estudio o tratado, es decir, estudio o tratado de la vida. ¿Sí? Surge como la ciencia que estudia a los seres vivos, su estructura, su construcción química, su funcionamiento y su relación con el medio ambiente. Examina los fenómenos que afectan a los seres vivos, desde aquellos que ocurren en un nivel molecular, o sea, muy chiquitito, hasta los que suceden en niveles más complejos, como en los individuos o las poblaciones. Como toda ciencia, pongan atención porque esto es parte importante. Como toda ciencia, la biología diversifica. Diversifica significa que no se lo queda sola, sino que la información que tiene la comparte. Eso es diversificar. O sea, esto lo tengo, bueno, no lo puedo hacer todo yo, entonces mira, tú toma esto, tú explica esto, tú explica esto otro y tú explica esto otro. Y en conjunto se explica todo un mundo, todo un ecosistema. ¿Ok? Entonces, la biología diversifica sus estudios en distintas disciplinas. Y disciplinas pues son otras ciencias, otros conjuntos precisamente que estudian un fenómeno. Bien, que permiten delimitar y concentrar el conocimiento para investigar y seguir avanzando en el descubrimiento de información. Se puede hablar de 10 ramas base para la diversificación de la ciencia de la vida, es decir, la biología. ¿Y cuáles son estas? Biología celular, biología del desarrollo, biología marina, biología molecular, botánica, ecología, fisiología, genética, microbiología, zoología. ¿Ya lo vimos? Muy importante, porque por ahí también nos pide algo que ver con esto. Obviamente tenemos que leer esto para saber qué hace cada una, qué se dedica a cada una, sabiendo que todo parte a partir de esto que se llama biología, el estudio tratado de la vida. Recuerden, diversificar significa justamente ir repartiendo a varios sobre un mismo tema, pero no todo lo hace él solo. Eso es diversificar. Ahora, disciplina, pues es un estudio de otra área. Y cuando hablamos de multidisciplinar, estamos hablando de multi significa muchos, disciplinar, pues disciplinas. ¿Qué significa entonces multidisciplinar? Que hacen el trabajo diversas disciplinas. Puede ser la historia, puede ser la física, puede ser la química, puede ser la biología en el sentido zoológico, a lo mejor en el sentido de biología molecular, a lo mejor de la ecología. ¿Sí? Entonces, tenemos que ir aprendiendo ciertos puntos importantes para cuando tengamos que hacer la actividad. Perfecto. Ahora sí, y vamos a ir concluyendo. Nos vamos a la siguiente punto. Déjenme ver esto, si ya construcción y consultar información, si eso ya lo expliqué un poquito sobre las referencias y sobre lo que son las consultas en internet o de libros. Es importante. Más adelante les voy a compartir una herramienta muy, muy chiquita pero muy poderosa para que ustedes sepan dar una buena referencia, es decir, la escriban bien, porque muchos nada más copian esto. Miren, vamos a hacer el ejemplo. Vámonos a internet. Por ejemplo, aquí busco, aquí el universal, ¿no? Pasos del método científico. Yo abro, imagínate que tú vas a incluir esta fuente. Entonces, muchos, fíjense bien y no caigan en eso, por favor, porque entonces eso baja puntos. Nada más ponen esto, fíjense bien. Copian esto de acá arriba y hasta aquí. Copio, ya después abro la aplicación que vaya a utilizar y entonces lo único que hago es fuente y pongo esto y ya está, esa es mi fuente. Incorrecto. ¿Por qué? Fíjense bien por qué. Si yo sigo esta liga, fíjense a dónde me va a mandar. Me mando acá. Quiero que lo vean bien, chéquenlo bien porque no quiero que cometan ese error. Y si lo cometen, de una vez, sobre advertencia no hay engaño y su calificación va a bajar. Fíjense bien. ¿A dónde me mandó? Pues a la página que tú me estás referenciando, ¿no?
Pero si tú me estás hablando de los pasos que tiene el método científico, aquí no lo encuentro. ¿En dónde lo encuentro? Y tú me dices, no, maestro, es que sí le puse yo bien las referencias. Yo le voy a mandar un documento a la tutora para que entonces a ver qué me pueda ayudar. A ver. ¿Sí? No es correcto. Vamos, lo correcto, entre comillas, sería esto. Yo estoy hablando de los pasos del método científico, correcto. Ejemplo, si me pide la fuente de consulta, esta es una fuente de consulta viable. ¿Por qué? Porque se trata de una universidad, no se trata del Rincón del Vago, ni de biografías.com, ni payasadas de esas, ni de Wikipedia. Estamos hablando de un portal educativo. Entonces, lo que voy a hacer es copiar toda la dirección. Voy a mi documento, esta porquería la borro, y pego esta. Esa es mi fuente. Bueno, entre comillas, eso sería lo mínimo que te pido. Más adelante te voy a explicar cómo hacer una fuente acá picuda, para que entonces así aprendas y las entregues así y digan, wow, este estudiante sí que hace unas buenas fuentes de consulta y así. Entonces, fíjate, si yo me voy acá, ¿a dónde me va a abrir? Voilà, pum. Pues me abre donde tú investigaste. Y entonces, mira qué lindo muchachito, sí, hizo investigación, no nada más puso a lo... Iba a ser una grosería, pero no. Nada más así, no, sí le estudió, ahí está, perfecto. Oye, pues así sí, porque ya entonces yo la verifico, método científico. Perfecto, sí. Y aguas, no me copies todo, porque eso es lo que también hacen. Control C y pego. Y me dejan así, justo así. Por eso es que en las actividades anteriores les dije, tengan cuidado con eso y les bajé puntos, porque esto es copiar y pegar. Luego se da uno cuenta, ¿ya se fijaron cómo aparece? Y eso no sirve, porque entonces tú no estás aprendiendo nada. ¿Y sabes cómo me doy cuenta también? En las palabras, porque estas palabras son justo de alguien que tiene un nivel académico de universidad. No estoy diciendo con esto que tú o que yo minimice lo que tú haces, no, sino que nosotros como gente normal escribimos de otra forma y nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, ya estamos viendo algunos errores que cometemos, evítenos, por favor. Entonces, a partir de esa investigación, yo escribo, yo leo, voy subrayando y voy poniendo. No te estoy diciendo que no todo, algunas partes sí puedes copiarlas, no hay problema, pero no todo el documento. Eso ya, ¿qué onda? O sea, no estás aprendiendo nada, ¿ok? Entonces, ahí están los errores que normalmente cometemos al momento de nosotros hacer investigación en cuanto a las páginas y todo esto. Otro error que tenemos es que no copiamos todo, fíjense. Si yo copio hasta aquí, por error, fíjense lo que me falta copiar, fíjense bien lo que me falta copiar. Esto de acá, con guión, ley, diagonal. Nada más copio esto. Vamos a ver qué pasa. Vamos para acá, borramos esto, pegamos esto. Pum. Vamos a ver si lo abre. Le doy clic. ¡Oh, no puede ser! No se puede abrir. No, si lo hice bien, maestro, sí, de veritas, de veritas. A ver, ¿qué te faltó? Pues le faltó todo esto, ¿no? Entonces, si yo lo copio completo, no va a haber falla. De verdad, no va a haber falla, créeme. Y no es magia, Pokémon ni nada de esto, no. Así funciona. Mira. Y vamos a abrir. Entonces, sí es cierto. Interesante método científico. Exacto, ahí está el punto. ¿Ya logramos comprender? Espero que sí. Entonces, con ejemplos prácticos aquí bonitos y medio chafas que pongo, pero necesitamos entenderlo a la perfección. Entonces, a partir de eso nosotros tenemos que buscar y dar una buena presencia a nuestra investigación a partir de una fuente de consulta. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a lo que te truje, chancha, actividades de apoyo, que esto también van a estar arriba para que ustedes lo ocupen. Y vámonos a ver esto. La primera actividad, y van a ver que ya va a ser más fácil de hacer esto, ¿sí? Entonces, vamos a ver.
Nos dice que actividad integrada 3, la biología en mi vida, su nombre, vamos a ponerle aquí yo, Ernesto Pérez López, y así, ¿no? Le vamos a poner. Ahorita ya se guardó así porque le dejé de otra puerta, de una manera distinta, para que no se edite. Entonces, ¿qué hacer? Lee el texto, papel o plástico, que encuentras en la siguiente liga. Obviamente en nuestra plataforma, pues sí vamos a tener ya todo, ¿no? O sea, no hay problema, pero en el documento pues estoy poniendo todo eso. Entonces, aquí en la actividad pues tenemos que leer justamente esta liga. Vean, damos un clic y nos va a abrir papel o plástico. Y nosotros por acá tenemos la misma, si le abrimos, papel y plástico. ¿Ya? Entonces, ahí está todo resumido en nuestro documento hermoso y precioso. Y entonces, pues yo creo que no va a haber problema, ¿no? Entonces aquí sí ya vamos a ponerle mi nombre, ¿no? Pérez López. Bien, entonces esto ya lo quitamos por acá, lo borramos. Luego, lee el texto, papel o plástico que encuentras en la siguiente liga. Cuando lo hayas leído, por favor, esto lo eliminas, ¿sí? Y listo. En un procesador de textos responde las preguntas. ¿Cuál es la principal rama de la biología que estudia el problema que se aborda en la lectura y por qué? Ya es bien fácil, ya supimos qué onda. Y aparte te expliqué. Se diversifica la biología. Ahí está en el contenido de la semana, no hay pierde. Ahí está, que se divide en ecología, se divide en biología molecular, se divide en genética, se divide bla, bla, bla. Y ahí está la respuesta, ¿sí? Pero obviamente tienes que leerlo para que entonces logres identificar cuál es la ciencia que también le ayuda a la biología para contestar ese fenómeno. ¿Y por qué? Pues vas a hacer la explicación, la argumentación. Pues porque esta ciencia le ayuda a la biología a encontrar soluciones a partir de lo que plantea el artículo. Bla, 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 bla. ¿Sí vamos bien? Listo. Luego, el anterior problema está tratado desde el pensamiento científico. Completa la siguiente tabla e indica qué características cumple, cuáles no y por qué. Facilísimo. O sea, el texto que nosotros leímos ahora lo hace en una tablita y donde nos dice, a ver, una característica de la ciencia es sistemática. ¿Se cumple o no se cumple? Sistemática, recuerden, lleva un orden, no se salta, no va del 3 al 5 y después al 1, no, es sistemática, lleva un orden, 1, 2, 3, 4, 5. Si en el texto dice, no, y los investigadores siguieron ordenadamente toda la investigación a partir del modelo que presentan y bla, 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 y bla, 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 sí se cumple. ¿Por qué? Pues la respuesta te da esa anterior, o sea, fíjate, si tú pones aquí, sí se cumple, que es un ejemplo, mire, yo también me estoy equivocando, jajaja. Bueno, entonces, si se cumple, ahí está, si yo pongo eso, la respuesta se da automática. ¿Por qué? Porque lleva un orden y estructura correcta del método científico. A partir y bla, 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 bla. Sí, porque si no, ya te doy la respuesta, ¿no? Entonces, ahora, y qué bueno que escribí ahorita con todo en mayúsculas, porque ese es otro error que quiero decirles y llamarles la atención. No escriban todo con mayúsculas. Eso es un error garrafal en ortografía, en gramática, en estructura, ¿sí? Eviten hacerlo, por favor. Entonces, y aparte, ustedes dicen, escribo en mayúsculas, me evito de ver si hay errores ortográficos. Vean lo que pasa cuando lo cambio al tamaño que debe de ir. Mi tipo oración, fíjate. Ya tuviste un error aquí, ya tuviste otro error acá. ¿Ya vieron? Por eso es que hay que cuidar mucho la ortografía y hay que aprender a escribir, no tengas miedo, pues por eso aquí está esto. Tú escríbele y tú vas, o sea, tu idea va, tú dale, y al final cuando ya empieces a darle estructura, te vas a dar cuenta de todos los horrores ortográficos, como yo les llamo, para que entonces los corrijas, no hay problema, ¿sí? Entonces aquí simplemente botón derecho, pues método, lleva un acentote, perfecto, y así lo vas aprendiendo. Científico, lleva acento en la I, en la primera, excelente, y ya vas aprendiendo, ¿viste? Así funciona. Entonces, lo mismo acá, sí se cumple, aquí creo que no tenga yo errores ortográficos, no, pues no está bien. Entonces, así vamos a ir trabajando. Metódica, ¿se cumple o no se cumple? Metódica es que lleva el método científico a rigor.
Nada de que mete otras chunches o mete otras cosas raras en la investigación. No, lleva todo metódico, lleva como es. ¿Se cumple o no? Pues ahí le pones, sí se cumple. ¿Por qué? Pues ya te dije, ahí está la respuesta. La misma, esto que estás poniendo tú aquí, te da la respuesta acá. ¿Ok? Y así nos vamos a ir con, es objetiva, es verificable, es modificable. En esta creo que posiblemente sea siempre que sí se cumple. ¿Por qué? Porque siempre se está buscando la alternativa a lo que ya se había estudiado. Por eso es que la ciencia, incluso lo leímos y lo explicamos hace un momento, siempre es flexible, entonces sí es modificable. Pero bueno, eso ya te lo dejo para ti. Luego, menciona 3 ejemplos de cómo abordan el problema de la basura otras disciplinas. Y ahí es donde expliqué cuáles disciplinas. Pues puede ser la social, puede ser la económica, puede ser la biológica en sus diferentes ramas. ¿En cuál otra? Pero es importante, ¿sí? 3 ejemplos, niñas y niños, 3 ejemplos, no 2, no 1, 3. Y es bien sencillo, sumamente sencillo. Entonces, ¿cómo abordar el problema de la basura con otras disciplinas? Dentro del texto reconocerá algunos elementos, o sea, lo que leas, ahí van a aparecer a lo mejor la social, a lo mejor la económica, a lo mejor cositas por ahí, ¿sí? Entonces, ahí las vas a encontrar, pero hay que leerlas, ¿sí? Y después, obviamente, tienes que poner las fuentes de consulta cuando tú investigues, a ver si es cierto. Dice que lo social, a ver, pues entonces vamos a lo que es el navegador y buscamos problema de la basura en lo social, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo. Problema de la basura, el problema de la basura en la disciplina social. Bien. Bueno, aquí está. ¿Qué se esconde detrás de la basura? Ciencias UNAM. El problema de los residuos, Facultad de Ciencias Sociales. El problema de la basura en la Ciudad de México. Ay, papaya de Celaya. ¿Vieron que esto es bien fácil? Sumamente sencillo. Obviamente, si yo le doy a clic aquí está, este es un artículo, es un PDF. ¿Y dónde me doy cuenta? Pues acá dice PDF. Entonces ahí no es página de internet, pero de todos modos, para poderla revisar, copio todo y la pego en mi documento, si en caso que ocupe esta. Y entonces lo que tengo que hacer es buscar lo que dice a partir de la disciplina que estoy investigando y listo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tengo que hacer en cuanto a eso. Ejemplo 1, aquí vas a poner la dirección, o sea, lo que estás investigando, que dice la ciencia que investigaste y la fuente de consulta. Acá lo mismo en el número 2, lo mismo lo que investigaste, un fragmento, un resumen tuyo propio de lo que leíste y la fuente de consulta. ¿Sí? Ejemplo 3, otra disciplina, bla, 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 la buscas y también pones la fuente de consulta. Y terminaste con eso. Luego, lee la nota. ¿Qué dice la basura de ti en el siguiente enlace? Y pues también acá en nuestra página de acá de la plataforma, pues también nos pide esto, ¿no? Aquí está. Entonces, vamos a ir buscando ciertos puntos, ciertas cosas, para lograr entonces comprender todo, ¿no? Y en un párrafo de 8 líneas responde la siguiente pregunta. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre la postura de los autores de los dos textos? Y vas a escribir lo mismo que hicimos en las actividades anteriores de saber las diferencias de los textos. Hoy lo volvemos a hacer para que logres tener esa habilidad, tengas que tener esa competencia para que logres identificar las diferencias y de lo que están hablando diferentes autores. Y vas a poner tu respuesta. Concluye tu actividad respondiendo en media cuartilla, 10 a 15 líneas, ¿cómo crees que afecta este problema en tu vida diaria? Ya dejamos de hacer todo lo científico, toda la investigación, y ahora sí nos pregunta algo a nosotros. ¿Cómo crees que te afecta a ti el problema de la basura? Ya échale de tu ronco pecho y escríbele. 10 a 15 líneas, como mínimo. Yo no quiero 3 líneas. 10 a 15 líneas como mínimo. Échale, que tu pensamiento crítico se vaya desarrollando también. Y bueno, respuesta, aquí pones la respuesta, ¿ok? Y esto es importante, asegúrate que todo esto lo contenga tu documento para que lo entregues. Ya que lo termines, lo revises, que no tenga faltas ortográficas ni que todo esté escrito con mayúsculas, pues bueno, entonces ya le pones tu nombre, por ejemplo aquí, y lo mandas para ser revisado.
que créeme, si llevas al pie de la letra todo, pues tienes 100%, o sea, 100%. O sea, no hay más que decir, o sea, padrísimo. ¿Ves? Y esto es facilísimo. Bueno, terminamos con la primera actividad y nos vamos rápidamente a la segunda para que ya nos vayamos todos a dormir. Entonces, vámonos aquí, a la segunda. Aquí, lo mismo, pues vas a poner tu nombre. ¿Qué hacer? Analiza cada una de las fuentes de información que se presentan en la tabla y completa la información que se solicita en el documento del texto. Bien, si se dan cuenta, si nos vamos para acá, en la actividad número 2, también, pum, esta número 2, pues aquí están los enlaces, fíjense, la ciencia que precede a la tormenta. ¡Wow! Excelente. Aquí en el documento te dejo el link. Dice aquí, control, o sea, tu teclado tiene una tecla que se llama control del lado inferior izquierdo, es la que está hasta en la esquinita. Ahí dice control, algunos teclados dicen CTRL, abreviado, es control. Entonces tú vas a presionar esa y después clic. Más, clic significa que no vas a poner un signo de más y vas a buscar el signo de más. No, es presionas control y después das un clic del ratón, pum, y te abre la misma página. Wow, interesante. Entonces, ahí está. Bien, y así está la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta lectura. Ya que las vas leyendo, ¿sí? Vas a contestar a lo que se pide. ¿Qué tipo de texto es? Para ello, pues también tenemos que buscar en internet ciertas herramientas, ¿no? Es importante el Google. Papá Google nos dice qué hacer. Entonces, ¿qué nos pide el documento? Nos pide esto. ¿Qué tipo de texto es? No voy a buscar esto, voy a buscar tipos de texto. Listo. Y aquí está. Voilà. Texto narrativo, texto descriptivo, texto expositivo, texto argumentativo, directivo, científico, jurídico, administrativo y demás. Entonces yo quiero ver, le doy clic ahí y aquí está. ¿Sí? Aquí están los diferentes tipos de texto y ahí te explica qué rollo. ¿Viste? Esto es sencillo, sencillo, sencillo. Y entonces, ya que leíste y incluso tienes tu acordeón aquí en la página, pues tú te vas a tu actividad y a ver, yo leí esta, la ciencia que precede a la tormenta. Ah, pues ¿qué tipo de texto será? Ah, pues entonces me voy a mi página donde está mi acordeón y voy viendo. A ver, descriptivo, este tipo nos dice que esto y esto es positivo. Ah, es este tipo de texto. Excelente, entonces lo que hay que hacer, déjenme cerrar esto que ya me mareó. Y le pongo aquí, texto, que bueno, que no quiere decir que sea este, es un ejemplo. Texto argumentativo. Listo. ¿Qué se dice en el tema? Ay, pues entonces para eso tengo que leer el tema, o sea, la ciencia que precede la tormenta. Y muchos nada más dicen, no, pues con que leo esto ya está, le pongo de eso. No, lee para que te cultives, para que sepas qué rollo, qué es lo que está sucediendo. Y ahí, pues habla, este artículo habla sobre, fíjate bien cómo escribo, habla sobre la problemática, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, y aquí está, error, entonces, sobre, y ahí listo, me pongo y lo corrijo. Y así voy a escribir en cada una. ¿Cuál es la postura del autor? Si se dan cuenta es lo que hicimos en las actividades anteriores, esto es bien fácil. Entonces, ¿cuál es la postura del autor? Pues bueno, pienso que el autor quiso dar a conocer, bla, 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 bla. ¿Ok? Y aquí viene algo importante. ¿Qué tipo de ciencia se aborda en el texto? ¿Formal, natural o social? Ándale, papá. Ahí está el punto donde todos caen. ¿Por qué? Porque entonces ahí es donde nada más ponen cosas por poner. No, y es lo explicamos en la última parte de la plataforma. Es donde nos habla, precisamente, del documento de PDF, donde nos habla de la fáctica, de la natural y social. ¿Sí? Entonces, ahí vamos viendo todo esto. ¿Perfecto? Miren, por acá ya me están entregando una actividad bien padrísima. Pero después vamos a revisarla a ver si coincide con lo que se pide. Entonces, y por último, justifica la elección del tipo de ciencia que se aborda. ¿Qué significa eso? Que bueno, tú dijiste que es formal. Ok. ¿Por qué es formal? Porque yo observo a partir de lo que se escribe en el artículo que
tiene que ver más con la parte objetiva, no con la parte subjetiva. Va a lo más abstracto, no a lo natural. Oh, sí, exacto. Y listo. ¿Ok? Y así lo vamos a hacer con el 2, 3, 4, 5, los textos que nos indican. Así de sencillo, así de fácil. Ahí no quiero tanto rollo, pero sí quiero que me expliques bien tu justificación, por qué dijiste tú que era todo lo que dice ahí. ¿Bien? Después, indica si las 5 fuentes son confiables. Dices tú, cachihuao, ¿cuáles fuentes tú? ¿Cuáles fuentes? ¿Dónde están las fuentes aquí o qué rollo? Señores, las fuentes son los mismos textos que te manda. Por ejemplo, vamos a abrir esta otra. Y lo que te indica aquí precisamente es si lo que te está mandando el documento es verificable y es una fuente académica confiable. Por ejemplo, esta nos dice psicologiaymente.com, cultura, tipos de texto, ¿sí? Si es válida, si es académica y si te sirve, si es confiable. Entonces, yo pongo acá, sí, la primer fuente, la primer fuente de consulta del primer texto es confiable, porque es de una versión académica y porque viene o procede de una universidad, lo cual hace verídica la información. Bueno, yo estoy escribiendo tonterías, pero te estoy diciendo lo que tiene que ir en el texto. Entonces, así de sencillo, y así nos vamos también con la segunda, con la tercera, con la cuarta y con la quinta. Ahí está, por ejemplo, la segunda nos manda un PDF, miren, aquí está, PDF. Entonces, pues, ustedes determinarán si esto es confiable o no es confiable. ¿Sí? Si aquí lo único confiable nos dice que es de Juan Rulfo, sacado, ¿no? Es que somos muy pobres, es un texto literario, ya les di la respuesta de uno, pero pues confiable en el sentido, ¿qué? ¿Dónde está la fuente que lo sustenta? ¿Dónde está el libro? ¿De dónde, qué página lo sacaron? ¿Vieron? Entonces, ahí es donde tenemos que darnos cuenta si es confiable o no. Porque no todas son confiables. Y he visto en las actividades que me han mandado que todas son confiables. Todas, toditas. ¿Sí? Y nada más dicen, sí, es confiable. Pero dice aquí, ¿por qué? Justifica y argumenta tu respuesta. Y no lo hacen. Entonces, por eso les estoy explicando qué hay que hacer. ¿De acuerdo? Bien. Número 3. Contesta la siguiente pregunta. Los diferentes tipos de ciencias, formales, naturales y sociales, a pesar de tener diferentes objetos de estudio, ¿tienen algo en común? Justifica y argumenta tu respuesta. Ya lo habíamos explicado hace rato. E incluso viene un documento donde te dice la respuesta. Obviamente te dije, no copies esta respuesta y la pegues, porque eso va a invalidar mucho tu calificación. ¿Ok? Simplemente lee y tú formula tu propio pensamiento y escribe lo que tú piensas. De eso se trata. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ahí está, ya me entregaron otra. ¡Wow! Son muy rápidos. Entonces, tenemos que hacer eso de manera consciente, bien consciente y bien bonita, para que todo quede perfecto y ustedes obtengan un fabuloso y estupendo 100%. Bien, porque se siente bien padre tener el 100%. Bien. Número 4. En función de las lecturas realizadas, elabora un texto de media cuartilla, otra vez 10 a 15 líneas, donde respondas a la pregunta: ¿cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema? ¿Y el ecosistema qué se entiende? Pues es como lo estoy viviendo. Esto es nuestro ecosistema, y el ecosistema es todo lo que conlleva a partir de la naturaleza: plantas, árboles, pájaros, agua, mar, tierra. Eso es lo que es el ecosistema, ¿ok? Por eso tenemos que buscar también, ya sabemos cómo buscar en Google, pues ponle ahí, define ecosistema, ¿no? Y bueno, pues se lo voy a hacer para que no haya problema. Fíjense, nos vamos a Google y pon una técnica muy importante, no se la digan a nadie, solamente ustedes, es bien sencilla y es poderosísima. Tú le vas a poner aquí, define, y después 2 puntos, y después vas a poner ecosistema. Listo. Y te va a decir la respuesta. ¿Sí? Un ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan.
Se trata de unidad compuesta de organismos interdependientes, bla, 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 bla. ¿Vieron? Lo que les dije, pero con mis palabras. Y así es lo que necesito que ustedes hagan en el texto, con sus palabras. Bien, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema? Es que aquí no tengo huracanes, maestro, entonces pues nada, porque yo no tengo nada que ver con eso, no me vengas con esas payasadas, ¿eh? No, o sea, por eso es la investigación, por eso tienes que ponerte el traje de científico acá poderoso para que entonces tú des una respuesta, ¿sí? ¿Qué consecuencias traería? Imagínate que tú estuvieras ahí, ¿qué consecuencias te traerían? Incluso también puedes investigarlo, ¿qué consecuencias tienen las tormentas y los huracanes en el ecosistema? Y te va a dar te van a arrojar un montón de páginas. Y entonces a partir de esas que sean confiables, tú vas a hacer tu resumen y tú vas a escribir lo que tú piensas. ¿Ok? Y pues ya, terminamos. Y igual lo mismo importante, asegúrate que todo lo que venga en la actividad lo completes para que no haya problema y sobre todo la nomenclatura que sea correcta. Y los felicito porque las actividades anteriores, sus nomenclaturas fueron totalmente perfectas. Entonces, recuerden que eso también baja puntos, ¿eh? Pongan mucha atención en eso. Y por último, ya para que no haya problemas de nada, pues y con eso termino, a partir también de hacer unas preguntas que ustedes tengan que hacer. Fíjense muy bien, muy importante revisar la rúbrica. Más en estos dos, bueno, en todos, ¿no? Porque en la segunda parte, lo que es actitudinal, revisamos lo que es cómo aprendes tú a utilizar el documento de Word, cómo es que tú sabes manejarlo, que sea bien, que tenga un buen formato de texto, que no estés poniendo textos de tamaño chiquito, después mediano y termines con las grandotas, porque hay otro error que ustedes cometen mucho, o algunos, no todos, hacer esto, miren. Por ejemplo, empiecen a escribir y como les dice, estoy escribiendo lo tonto, como les dice ahí que mínimo 10 renglones, ¿sí? Fíjense bien lo que hacen, fíjense, esto es, pero sí, bien padre. Dices, ya, porque ya no pienso más. Entonces lo que haces es seleccionar y mira lo que haces. Ya está. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, pues ahí se va, ¿no? Se ve grandote y pues va a decir que ya son los 10 y voy a seguirle. Pero ahora, no, pero acá se ve bien feo, entonces le abajo así y empiezo a escribir así chiquito. Y luego, después cuando me pide otra vez y que me pide más renglones, híjole, no, ¿sabes qué? Mejor le hacemos así y vamos a poniéndole así. De verdad, no les miento, me han entregado actividades con este tipo de fuente de ese tamaño. Y tú dices, ¿qué? ¿Cómo está esto? ¿Cómo lo entiendo? Eviten hacer eso, por favor. Es sencillo, el tamaño normal de escritura es tamaño 12. Ese es el básico. ¿Tan chiquito? Sí, tan chiquito. Sí, aquí está. Es el tamaño 12. ¿De acuerdo? Y la fuente normal que se utiliza puede ser la Calibri, que es acá. O si no me gusta esa, pues busco la normal, la Arial. Y ahí está. ¿De acuerdo? Y entonces, por favor, tengan presente eso que les acabo de decir para que no haya problemas. En la primera parte cognitivo, pues es lo que aprendiste, ¿no? El objetivo de los aprendizajes esperados. Y espero que con esta explicación medio intensa, medio rara y chistosa, hayas logrado comprender todo lo que quise que comprendieras a partir de todos esos textos, ¿no? También tú tienes que leer para que te empapes más. Pero aquí se trata de que tú hagas en la actividad lo que se pide para que tengas el mayor puntaje. Si te das cuenta, esto vale 40 puntos. El saber escribir en el Word y todo esto, 20 puntos. Esto de acá de comunicativo, ¿cómo es que tú haces tu texto? ¿Cómo es que tu pensamiento lo describes en el texto? De manera coherente, congruente, que se escuche bonito cuando uno lo lee. Entonces ahí es importante. Y sobre todo, ortografía y puntuación. Si tú me entregas lo que te enseñé hace ratito, ya chafiaste. Si tú entregas con todo en mayúsculas, ya chafiaste. Que tú escribiste muy bien, pero no te tuviste la atención de buscar y de arreglar la ortografía, ya chafiaste. Porque aquí son 20 puntos. Y por último, pensamiento crítico. Eso hace referencia a tu propio pensamiento, a ver cómo lo desarrollas. Ya a partir de todo esto que te expliqué, de todo lo que leíste, bueno, pues ahora tú escribe, redacta con tu propio pensamiento. Nada de copiar y pegar. Y por eso se trata de argumentar y justificar muy bien. Y con esto tienes los otros 20 puntos.
Y si haces todo bonito, todo bien, pues ¿qué crees? Tienes 100%. ¿Ok? Entonces, a partir de todo eso, quiero que ustedes me digan si hay dudas, si hay problemas o qué sucede. Terminamos. ¿Qué les pareció? ¿Cómo está la onda? ¿Lograron comprender lo mejor posible? ¿Existen dudas? Si las hay, es el momento que lo hagan. Adelante, ahora les toca a ustedes. Dudas, preguntas. Ahora sí, activen su micrófono el que quiera participar y adelante. Con todo gusto respondemos. Hola, el archivo, ¿de dónde lo vamos a bajar? Miren, el archivo Bueno, pues, de la guía. ¿De la guía? Sí, bueno, sí, ¿verdad? sí, porque estos que les mostré, pues los hago de manera independiente a los que la plataforma envía. Entonces, yo también se los paso, como lo hice la semana pasada, la antepasada, que los descarguen para que no haya problema. ¿Ok? Ah, ok. ¿Sale? Ok, muchas gracias. Nada más que no Sí. se les olvide quitarle todas las cosas en azulito y todo eso. O sea, entreguen su documento así, únicamente lo que pide para que no haya problema. ¿Ok? Ok, gracias. Excelente. ¿Quién más? ¿Qué otra pregunta por ahí tuvieran? Es momento. Maestro, Hola. Sí, aquí estoy. ¿Qué pasó? maestro Severo, maestro, tengo una duda porque también, por ejemplo, lo que es el corrector de ortografía de la computadora no es 100% confiable porque, por ejemplo, yo reviso mi ortografía, pero es obvio que de repente se me va a ir alguna. Claro. Entonces, utilizo el corrector de ortografía y me dice que no tengo ningún error. Y en que presenté mi actividad de esa vez, usted me puso como observación, Sí, un error de ortografía y reviso si es correcto, tenía errores, claro. pero ya lo había revisado con el corrector de ortografía y me decía que no. Ah, sí, claro. Y vamos a dar respuesta a eso. Está bien interesante, fíjense. Y les voy a dar una técnica bien fácil de hacer. Vuelvo a presentar la pantalla. Fíjense bien, ¿eh? Pongan atención en esto. Cuando suceda eso, obviamente no van a creer en todo lo que diga el Word, ¿verdad? Entonces, para ello vamos a hacer esto. Imaginen que por ahí van a escribir una palabra medio rara, o por lo menos, ¿cómo se escribe hacer? Es un ejemplo, un ejemplo burdo, pero es un ejemplo. Y a lo mejor en el corrector del Word no me pone nada, absolutamente nada. Y entonces si yo digo, bueno, es que esa me suena como rara, entonces lo que hago yo es buscar en Google y poner cómo se escribe, dos puntos, hacer. Y aquí me dice, ¿ok? La palabra hacer le falta una H, la palabra hacer no es correcta porque necesita llevar bla, 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 bla. Y así le voy a ir haciendo. Esto no quiere decir que vamos a hacerlo con todo el documento, No, pero sí hay que detenernos en aquella palabra que como que no nos suena, como que al verla nos hace ruido, decir, no, esto no se escribe así, se ve medio raro. Cuando pase eso, hago esta técnica. ¿Cómo se escribe? Dos puntos y pongo la palabra. Y automáticamente va a haber muchas formas de nosotros saber cómo se escribe. Y entonces ya lo corrijo. ¿Ok? ¿Sí? Sí, güey. Toma tu control por atrás. Gracias, maestro. Sí, de nada, entonces, pero hay que poner atención en eso y es bien fácil, nada más que hay que tener pues, práctica, ¿sí? Y eso muy importante, la lectura, porque también la lectura nos ayuda a generar buena ortografía, ¿ok? Sí, maestro, gracias. De nada. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Todo correcto? Perfecto, espero que todo haya estado correcto. Bien, todo bien, no ninguna, todo bien, perfecto. Ah, qué bueno soy entonces. Perfecto. Aquí hay, Verónica Durán nos manda una liga, para saber, la voy a compartir, para que podamos, nosotros dar una buena cita. Pantalla otra vez completa.
Y vamos a compartir. Y vámonos para acá. Esta es la liga. Chequen en el chat, por favor, los que estemos en el chat, chequenlo. Y denle clic y los va a mandar a esta página. ¿Sí? Y guárdenla, ese es un tesoro. La que le iba a compartir yo es algo similar. ¿Sí? Y aquí ya la UNIT nos hace el favor también de hacer esto. Y aquí nos pone también si viene de Twitter, si viene de Facebook, si viene de YouTube, si viene de un periódico, si viene de una página web, si viene de un artículo de una revista, si viene de un libro, si viene de un post de un blog o si viene de un correo electrónico. Fabuloso, fabuloso. Entonces aquí simplemente pues, tengo que darle en la que corresponde. ¿Sí? Por ejemplo, encontrar la noticia en una página web o en un artículo de una revista o de un libro o de alguna parte de blog, pues entonces nada más doy clic en el lugar, ¿sí? Y aquí me pide los datos, apellido del autor, inicial del primer nombre, año de publicación, y aquí te pone el ejemplo de lo que tienes que hacer. Año de publicación, título del libro, lugar de publicación, editorial, guardar, para que guardes esos datos. Y por último, para crear la ficha, pues tú le das crear ficha, te va a mandar a una página adicional donde ya te va a poner la fuente correcta. Lo único que tienes que hacer es copiarla completa. Imagínate que esta es la fuente, la copias, ¿sí? Y la pegas en tu documento de Word. Y excelente, esa es la parte precisamente cómo citar en formato APA. ¿Ok? Y esa es la manera correcta. No nada más es poner el link de la página como les había dicho antes, que incluso les dije es de manera muy sencilla, pero aún así funciona. Bien, pero para hacerlo más académico, con un formato APA, es justo lo que se solicita. Y aquí está la herramienta, ¿sí? Excelente. Pues muchas gracias por compartirla, Verónica Durán. Aquí está, ¿eh? Aquí está, entonces, háganlo valer. Perfecto. ¿Alguna duda? Profesor, yo tengo una duda. Sí, ¿qué pasó? Hola, Hola. buenas noches. Buenas noches. Todos los trabajos que hemos hecho anteriormente, ¿esos se guardan o sea, en la computadora? ¿Son importantes guardarlos? Miren, ¿Es importante? ok, miren, la respuesta es esta. Eso va a depender de ustedes. Sí. Si ustedes quieren, bueno, ahorita espérame, te contesto esta y después me dices la otra. Fíjate. Ok. Y eso general para todos, muy buena pregunta, muy, muy buena. ¿Qué hago con los archivos después de que ya me calificaron? ¿Los borro? ¿Son importantes? ¿No son importantes? ¿Qué hago? Eso va a depender totalmente de ti. Como llevar un archivo, ok. como llevar un registro de lo que tú llevaste en los módulos, ¿no? Eso puede llevarlo Sí. así como así de histórico, justamente la parte histórica. Tú tienes tus carpetas, ¿no? Por ejemplo, módulo 1, todas tus actividades las metes ahí. Módulo 2, todas tus actividades las tienes ahí. Y así nos vamos, nos sirve como historia. Pero que sean válidas guardarlas o pues sí, no da igual. Depende de tu decisión. Si las quieres guardar, excelente. Si no las quieres guardar, tampoco. Lo único que sí es importante es, antes de borrarlas, primero tienen que ser calificadas. Y eso aplíquenlo para todos los módulos que vienen. Porque si hay una falla o el asesor virtual calificó mal, Sí. tú tienes la evidencia de que hiciste bien. Entonces, ya le estoy dando un tip aquí medio, pues así, medio. No, y aparte, pues todo el mundo nos podemos equivocar, o sea, Claro, tanto nosotros como ustedes, o sea, no claro, es por mala onda, ¿no? Como se claro, dice, o sea, es exacto. un error. Yo entiendo que a veces somos tantos alumnos que a veces, pues puede haber muchos errores. Ay, muchas gracias. Casi te mereces un 10 con eso, de verdad. O sea, ya, es que a veces no Pero se es que comprende. Sí. o sea, yo entiendo que somos tantos que a veces, o sea, yo me imagino que calificar a varios va a ser muy difícil. Es complicado porque tienes que estar revisando todo lo que vemos en las sesiones, ¿no? Y entonces, pues sí, es complicado, de repente se nos va, ¿eh? O a veces a mí me ha pasado que le pongo un nombre diferente al otro y entonces me reclaman, maestro, yo no soy ese, y perdóname, entonces ya lo corrijo y listo. Pero sí es importante, o sea, si quieren tenerlo como evidencia, adelante lo pueden guardar. Ya si calificaron y la calificación fue exactamente bien justificada por el asesor y tú estás consciente de que falló, pues bueno, dices ya, asumo la consecuencia, listo, ¿sale? Y entonces ya la puedes borrar, no hay problema, o sea, no pasa nada. Sí, sí, profesor. ¿Qué otra pregunta? No, bueno, yo de mi parte es todo. Muchas gracias. Perfecto, de nada, es un gusto. Bien. Gracias, igualmente. Entonces, si no hay más dudas que añadir o preguntar,
pues damos por terminada nuestra sesión, que ahora sí estuvo muy larga, pero no quiero irme o no quiero que nos vayamos sin antes preguntarles, hacer un consenso. Si se dan cuenta, hay que aplicar todo lo que aprendimos, hay que hacer un consenso. ¿Les gustó la forma o me voy directamente nada más a, tienes que hacer esto, les doy la guía y hazte bolas como tú puedas? Quiero que ustedes me digan, por lo menos la mitad, habemos 18, por lo menos la mitad digan, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. O sea, empecemos a justificar por qué. Escucho. Yo, Pati, sí estoy de acuerdo. Que nos dé a la clase como hoy. Excelente, muy bien, Pati, gracias. ¿Quién más? Yo sí estoy de acuerdo como la de hoy, ya que explica a detalle algunos temas. Excelente, excelente. Bien, ¿quién más? Bueno, aquí Gustavo dice que está de acuerdo, Víctor también está de acuerdo. Bien, ¿quién más? Yo, Shell, otra Ah, vez yo. oh, qué bueno, qué bueno. Sí. Sí, es que luego mi novio me regaña porque me dice, hablas mucho. Ah, chihuahua, pero yo no soy el novio, yo soy tu asesor virtual. O sea. Sí, me dice, no hables tanto. Y yo, "Ay, no". Pero bueno, a mí sí me gusta mucho que explique, profesor, porque en las sesiones, bueno, anteriores, de los módulos anteriores, en lo personal, bueno, a mí no me explicaba, siento que como que nada más decían la guía, leían lo que pues nosotros también podíamos leer, Sí, claro. y yo pues la verdad buscaba a diferentes asesores que me pudieran decir, explicar como una clase, que eso es lo que yo creo que todos queremos, Sí, y bueno. porque pues de leer podemos leer, pero Sí, quien eso no- siempre, siempre. sí, ya a mí sí me gusta mucho su método. Ah, perfecto, excelente. Me gusta la idea. Bien, y no dejes de hablar, ¿eh? O sea, al final nosotros tenemos que expresar a partir del habla o a ver a partir de la escritura. Entonces, también a tu novio pues dale chance, ¿no? También compréndelo y también ayúdalo y pues también de repente pues acepta lo que él dice, ¿no? O sea, esa parte también. Sí, O sea, también con las escrituras, luego siento que escribo mucho, pero como usted nos dio la oportunidad, pues ya por eso es lo que hago. excelente, porque ahí se ve las ganas y ahí se ve todo lo que se vierte ahí en la clase, en la actividad. Muy bien, excelente. Sí, gracias, No, maestro. al contrario. ¿Quién más? Buenas noches, Hola. maestro. Hola. Me gustó mucho su clase, la verdad. Bueno, me sentí como en la escuela. Eso Estuvo intenté. excelente. Eso intenté. Sí, de verdad. Fue muy dinámica, muy graciosa porque en ratos me reía mucho. Bueno, es que mis Sí. ejemplos son medio chafas, pero bueno, es que se debe No, pero me, entender, ¿no? me gustó bastante, la verdad. Bueno, excelente. Entonces, pues está excelente. Nos faltan 2 semanas con usted y espero que siga igual. Excelente. Muchas gracias. Y vamos Bueno, a darle entonces. muchísimas gracias y Al buenas contrario, noches. igualmente. Bien. Entonces, ¿alguien más? Si no, ya para decir que democráticamente esto se aceptó y pues vamos a darle igual la próxima semana y así hasta terminar si Dios Buenas quiere. noches, maestro. Hola. Soy Vero, soy Hola, Verónica Vero. Durán otra vez. Hola. Sí, maestro, sí me gustó su clase y me gustó mucho su clase, explicó muy bien. Sí, resolvió algunas dudas que tenía desde hace días, que soy ley, que no lograba entender porque hay ciertas palabras, Sí. aunque las busque en el internet, a veces no las comprendo. Pero hoy, el día de hoy que explicó, sí logró resolver mis dudas. Excelente. Bueno, ya un aplauso para todos. Ah, qué bueno. Bien, qué bueno. Maestro, ¿puedo hacer un comentario? Dígame. La semana pasada como que me dio un poquito de temor usted. Se veía como un poco estricto. No, para nada, o sea, sí soy estricto, o sea, no soy barco, tampoco, no se avienten al barco, no se confíen, o sea, sí No me explico, confío, pero sí. sí explico y todo esto, pero por eso, bueno, denme chance, también soy humano, también me equivoco y cosas así, ¿no? Entonces, pero bueno, intenté, por eso les dije, esto va a ser una dinámica distinta y espero que les agrade y espero que no deje que les agrade, sino que les sirva. Lo importante es que les sirva, no tanto que les agrade, porque pues igual me puedo aventar unos chistes y todo el mundo jajaja, pero no aprendimos nada. ¿Ok? No, sí, muchas gracias, maestro. Sí estuvo bien su clase. Gracias, muchas gracias. Y qué bueno que ya cambiamos la percepción. Es esta parte subjetiva, ¿verdad? A lo mejor algunos, ay, qué bueno, y otros que no, y así, esa es la parte subjetiva de la ciencia. Excelente. Así es, maestro. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ok, ¿alguien más? O si no, ya damos por Hola, cerrado. soy Ángel. Hola, Ángel, ¿cómo estás? Dime. Bien, buenas noches a todos. Pues a mí sí me gustó, se me hizo muy práctico así y más entendible. Nada más un favorzote, yo me llegó la liga para la sesión
pues prácticamente ya iniciada. Bien, mira, Ángel, aquí la situación, eso sí, necesito que se adapten a mí un poquito en ese sentido, bueno, en otros tantos también. Yo les voy a mandar la liga casi 5 minutos antes, ¿sí? De que inicie la sesión. Entonces, eso sí, de una vez se los digo a los que estamos aquí, incluso se los mando antes en mensaje personal para que ustedes más o menos estén enterados, pero sí va a ser 5 minutos antes. La liga se las voy a mandar para que se metan, se vayan metiendo, ¿ok? Entonces, para que no haya ningún problema. ¿Perfecto? Ok, muchísimas gracias. No, al contrario, y sí voy a tomar en cuenta también lo que me dices, para ver si igual la dejo, porque ahí nos dicen, dejen la liga un día antes o 2 días antes para que los estudiantes sepan. Y sí, es parte también de ir viendo y modificando ciertas cosas. Gracias por tu comentario. No, al contrario. Bien. Bien, ¿quién más? ¿Nadie más? ¿Todo bien? Profesor, otra vez yo, perdón. Sí, ¿qué pasó? También, sí puede dejar la sesión, ¿verdad? Porque la vez anterior, bueno, no la vi, o sea, quería volver a verla, a escucharla, pero ya no la pude, escuchar. Esa liga de la sesión anterior sigue estando, sigue estando, me parece, pero hay que revisarla, porque de lo contrario igual está, ya me equivoqué y la borré, entonces ya chafié, entonces tengo que revisarla. Sí, porque no estaba. Sí, tengo que revisarla y si ya pasó así, ya chafié, entonces quiero ver, vamos a ver qué asunto. Y de esta, Okay. como está en otra plataforma y la grabé con otro programa, la voy a editar, la voy a guardar y la voy a subir a YouTube, ¿ok? Para que ustedes la tengan ahí como normalmente se hace. Muy bien. ¿De acuerdo? Nada Sí, más les mando muchas la liga, gracias. les mando la liga para que la tengan disponible. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias. Ok. Bueno, Sí estaba, sí aparecía, yo no la pude ver en vivo y después la tuve que presenciar ya grabada. pues ahí está. Entonces vamos a checar, ¿no? Vamos a verificar para ver, porque esas se las mandé precisamente en una liga de mensaje personal. Entonces, siempre hago las cosas diferentes a las que normalmente hacen, entonces está medio raro. Pero vamos a ver, aquí está el link de la sesión. No, sí está, sí existe. Pero pues bueno, ahí vamos a ver. Ok, entonces vamos a revisarla de todas formas, ¿ok? Para que no haya ningún problema, ningún contratiempo. Perfecto. Entonces, viendo todo esto, quiero darles las gracias por haberme soportado estas 2 horas y pues espero que hayan aprendido un poco y pues aplíquenlo, porque todo lo que hoy aprendimos se aplica en la vida diaria. La ciencia está metida en todas partes, incluso hasta ir al baño, pero a veces no nos damos cuenta ni en eso, ¿sí? Entonces tenemos que aplicar todo el método científico y todas sus características, todas sus vertientes, todas sus disciplinas, de manera objetiva, subjetiva, etcétera, para lograr comprender perfectamente lo que estamos haciendo. ¿Ok? Pues bueno, me despido. Recuerden, pues su asesor virtual Ernesto Pérez López, denle like, suscríbanse al canal y síganme en todas mis redes sociales. Excelente, bueno, y sí tengo, pero después se las comparto. Bueno, cuídense mucho, pórtense bien, buenas noches y descansen. ¿Okay? Nada más que ponte chingón, güey, porque acuérdate que ya sería amante. Hasta pronto. Dice aquí Marta Patricia Sánchez, sí, un poco más temprano, pues depende también la situación de todos. Yo le digo a las 9 porque más o menos es el tiempo en el que todos estamos disponibles. Yo, por ejemplo, estoy dando consulta y termino más o menos a esa hora. Entonces, tengo ese tiempo. Y antes se me complica un poco porque tengo pacientes que atender. Entonces, por eso es que hago a esa hora. Entonces, depende de ustedes también, si quieren más temprano, pues ya para que yo vaya ajustando los tiempos. ¿Ok? No, maestro, yo estoy, pero no parece, para mí está bien la hora porque me da tiempo de llegar al trabajo y escucharlo bien. Excelente. Bueno, ya ahí vamos a ir viendo y adaptándonos. Perfecto. Perfecto. Entonces, buenas noches, cuídense mucho y hacer las actividades de la mejor forma. ¿De acuerdo? Y adelante, ustedes pueden hacerlo. Ánimo y muchas gracias. Hasta pronto.